Muy bien, aquí en Pulso Informativo estamos con nuestra primera entrevista, don Guillermo Molinari, candidato al Congreso con el número 12 por el partido APP, o sea, Alianza para el Progreso. Antes de las preguntas de Beto Vega, yo quería que don Guillermo Molinari le cuente a la opinión pública de Onda Digital cómo va la campaña, porque estamos casi a 2 semanas ya del proceso electoral. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, la campaña pareciera que recién comienza a calentar un poco, aún difícil en muchos lugares, ¿no? Pero la gente sí muestra una disposición para algunas propuestas que ven nuevas, que ven serias y que les puede dar alguna solución a sus problemas. Pero si hay un ligero, he visto yo y he percibido yo, rechazo por una política tradicional. Ajá. Y entonces ahí es donde uno tiene que también realizar una suerte de docencia, claro, a la sociedad, ¿no? Explicarle también cuáles son las funciones del Parlamento, porque hay un desconocimiento de la población. Piensan que el Congreso ejecuta. Y el Congreso sí, piensan que el Congreso es el que le va a dar las soluciones, por ejemplo, al problema vial, que le va a dar la solución inmediata al problema del agua, el desagüe, o en algunos sectores de que le puede dar algunos beneficios inmediatos, sin entender que los parlamentarios vamos a tener una función de legislar, fiscalizar y representarlos. Y eso creo que es un requisito para todos nosotros los candidatos, poder llegar a las personas, explicarles cuáles son las funciones, para que nuevamente no se distorsione la idea de lo que se tiene en el Parlamento. Ahora, en este trabajo de campo que usted está desarrollando, ya quedan solamente 2 semanas para la elección, que es el 26, sin mencionar nombres de los partidos políticos, si es que no le interesa a usted, pero ¿tiene la sensación de que hay partidos que no van a pasar la valla? Bueno, yo sí he podido ir recogiendo esa sensación, ¿no? O sea, en la actitud de las personas, en la disposición de los grupos a los que uno va acercándose, el no deseo de votar por algunas posturas, ¿no? Y en todo caso, buscar qué es lo que ofrece el candidato. A mí directamente me han dicho, muy bien, qué es lo que usted plantea, ¿no? Y me he puesto a conversar con las personas, a dialogar con ellas, y uno encuentra en ellas esa expectativa de tener un Congreso diferente, que consensúe más, que busque soluciones a través de los acuerdos que puedan haber entre las posturas, pero no de los acuerdos que estén por debajo de la mesa. Eso no quiere la gente. Muy bien, Beto Vega. Don Guillermo Molinari, una consulta, ya que usted es especialista en el tema educativo, y este sector recientemente, y en realidad el gobierno central ha emitido un decreto de urgencia, el 02-2020, respecto a los colegios particulares, al cierre, a la fiscalización. ¿Cómo analiza ese decreto? Bueno, este decreto, si bien es cierto, entiendo yo que su objetivo fundamental es asegurar la calidad de la educación, porque ese debe ser el fin y el objetivo final de las decisiones que vaya tomando a través de decretos, en este caso decreto de urgencia, y cuando está el Parlamento a través de las leyes, puedan orientar a la búsqueda precisamente de la calidad de la educación. Pero cuando vemos un decreto que termina siendo muy sancionador, ¿no? O que no están muy claras los criterios con los cuales va a evaluar, porque si esos criterios, y acá hay que tener un tema, hay que mirar el tema muy concretamente, nosotros tenemos un ente rector, que es el Ministerio de Educación, y ese ente rector fiscaliza tanto los privados como los públicos. Si yo comienzo a cerrar colegios privados donde hay inversión, más allá de cuáles sean sus condiciones, la pregunta es, ¿por qué no cierro algunos públicos que tampoco no reúnen las condiciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado de cómo es que dispongo de las normas para poder asegurar la calidad de la educación. ¿Qué colegios pueden estar siendo cerrados? Aquellos que no tienen permiso, porque realmente hay colegios que funcionan sin ningún tipo de permiso, ni siquiera del ministerio, ni en un órgano, y yo creo que son los primeros que tienen, por aseguramiento también de la comunidad y la sociedad, para asegurarles la calidad a los hijos, ¿no? Entonces, en esa línea, creo que este dispositivo aún podría mejorarse, aún puede afinarse mucho más, pero también ampliarse. ¿Y cómo va ahí? ¿Cómo ve el tema del SUNEDUR, bueno, que ha tenido algunos logros en el año pasado y que este año está generando algunas expectativas también, porque hay 25 universidades que están en este momento privadas, que están siendo también observadas para posiblemente también ser sancionadas? ¿Cómo ve el avance del desarrollo de las tareas de la superintendencia? Bueno, Alianza para el Progreso apuesta por la calidad de la educación.
y va a seguir apostando por ello. Lo que sí nos preocupa es la incertidumbre en la que pueden quedar muchos de los estudiantes de aquellas universidades que fue denegado su licenciamiento. Y en este momento tenemos cerca de 175.000 estudiantes que están en esa situación y de más o menos unas 23 universidades que aún faltan pasar por este proceso, terminar este proceso. En el mes de septiembre yo me hacía una pregunta, había hecho un artículo y me preguntaba si es que realmente le alcanzaba el tiempo a la SUNEDU para poder concluir con este proceso. Pero además hay que ir un poquito más allá de ello, ¿no? Hay que preguntarse si realmente las universidades que en estos momentos van a recibir un presupuesto, porque el Estado ha determinado a través también de un decreto de que puedan tener un recurso para poder recibir a los estudiantes, están en las condiciones para recibirlo, porque si yo te licencié con una cantidad de alumnos y tus condiciones básicas permitían atender esa cantidad de alumnos, ¿cómo es que ahora puedo prever de que vas a atender más? Claro. Segundo, ¿cómo sé que tienes todas las carreras que puedan atender a todos los alumnos en las diferentes carreras de las universidades que no hayan recibido o que han sido denegadas? La movilidad de los alumnos, ¿no? O sea, el número de alumnos que puedo atender o no. San Marcos ya de alguna manera comienza a tomar medidas y dice, bueno, voy a tomar un examen. A ver, en otras palabras, ¿usted está cuestionando el trabajo de la SUNEDU o no necesariamente? No, yo no estoy cuestionando el trabajo de la SUNEDU. Yo lo que creo es que el mismo sector tiene que ir acompañando este proceso para afinarlo mucho más y mejorarlo mucho más, pero también asegurar la continuidad de los estudios de esos 175.000 alumnos. Y de muchos de ellos porque están en los primeros ciclos. A propósito de eso, sí. Escuché a un comentarista, no sé si con razón, decía, en otros países cuando no se le da la licencia a una universidad, sí, los alumnos enjuician a la universidad. ¿Eso debiera pasar? ¿Así debiera ser? Bueno, se ha hablado mucho de que las universidades que no han recibido este licenciamiento han ido estafando a sus usuarios. Es una estafa. Pero sí, creo que había que afinar también este análisis en el sentido de que si todas las universidades fueron denegadas por las mismas razones o con la misma cantidad de criterios básicos de calidad, y entonces yo personalmente he visto algunas universidades con algunas facultades que merecen el mayor respeto de mi parte, ¿no? Pero que no han sido licenciadas. No tienen licencia, ¿verdad? Entonces habría que preguntarse, ¿no? Había que llegar hasta ese extremo, o las autoridades, o era un tema de gobernanza de la universidad que estaba generando esa situación, y entonces si es un problema de gobernanza, ¿cómo yo podría utilizar otros mecanismos para regular ello? Habiendo autonomía universitaria. Y no necesariamente llegar al tema de la denegación del licenciamiento. Por eso digo, nosotros no vamos a oponernos a la búsqueda de la calidad, pero creemos sí que permanentemente hay que mejorar esos procesos. Muchos han hablado, doctor Molinari, de que es un primer piso, ¿no? Que es el estándar mínimo y la reglamentación y las asociaciones que ha planteado el SUNEDU, y que nuestras universidades deberían pasar a otro nivel, ¿no? ¿Cuál es el nivel latinoamericano dentro de su modo de entender que estarían las universidades peruanas privadas en este momento? Las privadas. Bueno, yo creo que hay universidades privadas con buen desempeño, ¿no? Que pueden estarse ubicando en el ranking internacional, pero latinoamericano, entre, digamos así, la tercera parte de esas universidades. Además porque van avanzando en función de las realizaciones de sus profesionales que egresan. Innegablemente que todavía el tema de investigación sigue siendo muy corto en nuestras universidades, muy limitado, y ese ha sido uno de los grandes problemas y una de las condiciones básicas que han tenido mayor problema las universidades, ¿no? Entonces todavía tenemos que generar mejores mecanismos que permitan mayor investigación, porque la universidad debe servir para eso. Claro. Y debe servir para que el comercio, el mercado, la producción, ¿no es cierto?, pueda encontrar las respuestas ahí para seguir su desarrollo y su sostenibilidad. Otro tema, doctor Molinaris, que también la ciudadanía lo toma y de manera propia, porque ve que también es un espacio y son centros también de capacitación, de formación profesional técnica, son los institutos, tanto privados como públicos, pero uno como periodista que visita muchos de estos institutos, tienen instalaciones, tienen equipos, pero no hay alumnos.
Miren, ¿Qué pasa ahí con los institutos públicos? ¿Por qué también no se entra una reingeniería ahí o se fusionan? Porque hay muchos, en varios distritos hay 3, 4 institutos públicos que, claro, y que además desarrollan las mismas carreras. En computación, enfermería, contabilidad, administración, y algunos tienen industrias alimentarias, pero todos los chicos van a computación y administración, ¿no? ya, con la dación de la ley de institutos y de escuelas, también salió el proceso de licenciamiento. En estos momentos hay un proceso de licenciamiento que está y tiene la rectoría del Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación el que está haciendo todo este proceso y hay varios institutos y escuelas de educación superior técnica, fundamentalmente, que ya han sido licenciadas. El hecho es que, miren, yo participé de un proceso de revalidación allá por el año 2004-2005, ¿no? En lo que más o menos hubiera sido un primer nivel, un primer paso de verificar las condiciones fundamentales que debe tener y que debe cumplir una institución para poder dar ese servicio. Y como tú dices, o sea, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con instituciones que no tenían alumnos o con instituciones que estaban atendiéndolos debajo de una escalera, inscribiéndoles y dándoles certificaciones. Entonces, ese tipo de institutos, ese tipo de instituciones innegablemente no pueden continuar. Y en el tema de las instituciones de educación superior públicas, creo que el Estado tiene una responsabilidad mayor ahí. Nosotros como Estado tenemos una responsabilidad mayor. Cuando nos ha tocado, lo que hemos procurado es precisamente que tengan los recursos. Porque una institución sin recursos también es muy complejo que avance. Y eso ha pasado con las universidades públicas, ¿no es cierto? Por eso algunas de ellas han tenido algunas dificultades, porque uno de los temas fundamentales es que tú puedas tener los recursos que te permitan mejorar la investigación, mejorar la infraestructura, tener mejores docentes, capacitar a tus docentes, tener mejores recursos en lo que son las bibliotecas o los materiales que puedan trabajar los estudiantes. O sea, el recurso y la gestión es importantísimo, trascendental, fundamentales. Muy bien, bueno, el tiempo nos ha ganado, pero yo quería hacerle la siguiente pregunta. En el caso de SUNEDU, todos los docentes queremos que SUNEDU sea una entidad estatal que se vaya consolidando con el tiempo. Pero a partir de eso mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿hay que quitarle prerrogativas o hay que darle más prerrogativas a la SUNEDU? Gracias por tu pregunta. Yo soy un convencido de lo que debemos hacer es generar condiciones que permitan que la SUNEDU concluya exitosamente primero este proceso en el que está embarcado. Porque eso le va a hacer mejorar sus estructuras, le va a hacer mejorar los sistemas, las metodologías utilizadas y lo va a preparar para un segundo nivel, ¿no? En ese sentido, lo que no deberíamos pensar es encargarle otras tareas, porque han habido anuncios de que quieren trasladarle a la SUNEDU también el licenciamiento de los institutos. Eso sería lamentable. El general Mora ha sido uno de los... Discúlpeme, es mi opinión personal, profesional y de mi experiencia. ¿Cuántos institutos hay en el país? Cantidades, ¿no? Entre públicos 4 o 5 veces de las universidades. Cierto. Entonces, desde ya, si con las universidades hemos tenido dificultades, ¿qué podría pasar con los institutos? O sea, ¿cuántos estudiantes nuestros podrían, al cierre, de acuerdo que no tienen calidad, pero hagamos un proceso coherente, ¿no es cierto?, firme, y con una institución que ha ido ganando prestigio, que ha demostrado también en sus procesos calidad, exigencia, pero fortalezcámosla. Muy bien. Ha sido don Guillermo Molinari. ¿Cómo hay que hacer para votar por usted? Por favor, diríjase a la opinión pública. Muchas gracias. Este 26 de enero, Alianza por el Progreso busca que la educación sea el motor del desarrollo y del progreso de nuestro pueblo, de nuestro país. Este 26 marca la letra A, ¿sí? La letra A, y escribe el número 12. Así nos acompañarás en este gran reto que es mejorar la educación y por lo tanto crear las condiciones para un país que desarrolla y progresa. Muy bien, ha sido don Guillermo Molinari, candidato al Congreso con el número 12 por Alianza para el Progreso. Pausa, volvemos.